Oscar Velasco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, ¿por qué hay pobreza en la Argentina? ¿Es una realidad que tenemos que aceptar o no hemos hecho lo que se debe hacer en un país para disminuir los índices que son alarmantes? Yo creo que el sistema de distribución, digamos, de la economía sí genera pobres, digamos, gente que queda fuera. Ahora, ¿quién garantiza la distribución? El mercado no distribuye. Es decir, nadie cree ya que el mercado distribuya. Es decir, ¿quién tiene que garantizar la distribución? Es el Estado. Y esto es una de las cosas que está fallando. Yo recuerdo un programa en el que estuve con vos hace un tiempo, después de las elecciones, y vos me dijiste, bueno, se ha consolidado la democracia, se han consolidado los liderazgos políticos, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son las deudas? Y yo te dije, hay cosas que hay que ver. Es decir, uno de los temas, y que casualmente lo apuntó el Papa y lo ha vuelto a apuntar de nuevo en la Argentina, es el problema de la equidad. Durante la década de los años 90, la Argentina ha sido el país que ha empeorado, digamos, más que ninguno en América Latina, la distribución. Es decir, el coeficiente de Gini ha sido tremendo, es decir, ha arrojado el 20% de la clase media automáticamente ha pasado bajo la línea de pobreza en los años 90. Es decir, por las políticas económicas que se han aplicado, hasta el colapso del año 2001. La distribución ahí estaba más o menos en 50 y pico a 1, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, es decir, algo realmente escandaloso, pero propio de una crisis. Desde ahí ha venido disminuyendo eso, es decir, en todos los años 2000. Y ha llegado, digamos, a un núcleo duro, pareciera que es un 32 a 1. Y de ahí empezó a empeorar algunos puntos del año pasado. Yo creo que este es uno de los puntos que hay que ver. Y tiene que ver con el desempeño de la economía, básicamente, ¿no es cierto? Y ahí está el segundo punto del que yo me acuerdo también que hablamos en aquel momento. Y que tiene que ver con si creemos o no creemos en las cifras del INDEC, el tema. No es posible que nosotros tengamos indicadores tan tremendos como es el 50%, porque a ver si decimos no es el 50, es el 47%, da lo mismo. Uno de cada dos trabajadores trabaja en negro. Semejante precariedad laboral, sin duda que determina niveles de pobreza muy altos. Si de la población económicamente activa nosotros digamos, descontamos los desocupados y decimos que la gente que está ocupada, uno de cada dos, no tiene obra social, no aporta al sistema jubilatorio, esto es tremendo. Esto en términos, digamos, de seguridad social, en términos de calidad de vida, en términos de calidad del empleo y finalmente de pobreza, es muy fuerte. Cuando hay pobreza, digamos, y cuando crece los niveles de pobreza, esto tiene que ver con el desempeño de la economía, no de los programas sociales. Los programas sociales lo que tienen que hacer es una malla de contención, generando un sistema de solidaridad que permita que no permita, digamos, que quienes, digamos, queden desempleados, no accedan al empleo o no tengan, los beneficios, digamos, de la distribución del mercado, es decir, no queden indefensos, no caigan por abajo de eso. Lo que sí hay una sospecha, digamos, sobre las políticas sociales desde hace mucho tiempo por el desempeño que tienen, por la vinculación que tienen con el clientelismo político. ¿Hay forma de medir el resultado de las políticas sociales? Sin duda, por supuesto. ¿Nosotros las medimos los resultados? No, los argentinos no somos muy apegados a la medición de los resultados, es decir, lamentablemente. Toda política, que es lo que yo siempre he dicho, es decir, toda política social tiene que obedecer a un diagnóstico social, a un diagnóstico de un problema. Un problema se estudia, un problema social se estudia, el problema se hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Y se planifica en función de la magnitud del problema para darle una solución y luego se va evaluando a medida que se va ejecutando en qué medida se va. Nosotros tenemos una tendencia a hacer programas sociales sin evaluación de los resultados, sin dimensionar la magnitud del problema, y hay ejemplos a montones. Y luego dejamos los programas durante años sin hacerle ningún retoque. Es decir, caso de programas como el programa Jefa y Jefe, para que pongamos Jefa y Jefe de Hogar, un programa que se lanza con la crisis del 2001. Nace en el 2001, a mí me parece que es un programa muy criticado inicialmente cuando se criticó muchísimo, incluso en el ámbito del Banco Mundial. Yo fui una persona que defendí eso y planteé, dije, bueno,
Si un 10% de este plan está mal repartido, sigue siendo admisible porque en el contexto, digamos, de la tremenda crisis que se vivía, creo que ha sido muy efectivo para contener, digamos, una explosión social. Pero no puede estar 8 años después sin absolutamente ningún retoque, porque lo que era una solución empieza a ser un problema. Yo no sé en qué medida, y estos son los vicios de los programas sociales. Porque rompe con la cultura del trabajo y del esfuerzo. Pero sin duda, es decir, cuando repartimos plata, es decir, nosotros tenemos que tener una puerta de entrada, pero la gente tiene que saber que tiene que haber una salida. Yo no te puedo dar plata indefinidamente porque lejos de promover una movilidad ascendente, lo que estoy haciendo es anestesiándote para que te quedes ahí. Mucho del empleo negro que hay tiene que ver con eso. ¿Las políticas sociales deben ser decrecientes con el tiempo? O sea, yo te doy una ayuda económica que debe ir decreciendo a medida que pasa el tiempo para obligar a la persona... Lo que tiene que contemplar siempre, digamos, es qué pones vos. Es decir, yo no puedo... Esto actúa exactamente igual que en un remedio. Cuando viene una persona y está grave, vos le pones, digamos, un suero, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué te parece si yo te dejo con suero a vos durante 10 años? Si te hago un bien o te hago un mal, ¿no es cierto? Es decir, hay que siempre estimular la reacción de la persona, es decir, la gente tiene que tener una movilidad ascendente, es decir, las políticas sociales tienen que contemplar permanentemente, digamos, el incorporar a las personas a la vida activa, a construir ciudadanía, digamos, ¿no es cierto? Porque si yo lo que hago es dejarlo quieto, es decir, lo que estoy haciendo es perjudicar, no beneficiar. La Argentina... ¿debería tener políticas universales, políticas sociales universales o focalizadas? ¿Qué es lo que se recomienda hoy en el mundo? Depende de los problemas que se vayan a atender, pero en general, digamos, los años 90 han sido los años de las políticas focalizadas. Han recibido muchísimas críticas porque las políticas focalizadas se prestan, digamos, a la discrecionalidad de quien las administra. Y entonces, bueno, lamentablemente desde el Estado no se ha hecho un buen uso de eso. Y entonces hoy hay un consenso en torno a que se debe establecer políticas universales. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a atender el problema de las personas discapacitadas de tal a tal edad... ¿es focalizada? No. Esa es universal. Para todo. Para todo. O sea, toda persona... ¿Qué se por focalizada entonces? Cuando es para un determinado grupo, nada más. Es decir, o un determinado lugar, un determinado grupo, ¿no es cierto? Es decir, cuando son universales es cuando vos estableces que todas las personas que están comprendidas en este universo, que yo defino, digamos, como beneficiario, simplemente con el decreto, ¿no es cierto?, de que tienen ese derecho, se presentan y no necesitan que ningún dirigente político les gestione, ni que alguien les abra una puerta. El ingreso universal por hijo. Sí, esas son políticas universales, es decir, las políticas que tienen que ver con salud, con distribución, digamos, del salario. ¿No convendría tener, a ver, como política social, un seguro de desempleo bien dado, decreciente en el tiempo, una política universal, a ver, por hijo, y 2 o 3 más y no se solucionaría así el problema? No, porque hay, es decir, tiene que haber políticas universales, que es lo que yo te decía, pero también tiene que haber políticas focalizadas porque hay problemas puntuales. Es decir, suponte, Tucumán tiene alrededor, para hacer números redondos, es decir, podemos ir un poco más allá, más acá, alrededor de 50.000 adolescentes que no estudian ni trabajan. Este es un problema grave. Lo dijo la ministra Tenkin. Bueno, es decir, pregunto cuál es el plan social, es decir, o cuál es, qué hemos planificado. Si nosotros ya hemos definido un problema, tenemos que definir una solución. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo se atiende este problema? Entonces los especialistas dirán, bueno, vamos a hacer un programa social, ¿no es cierto?, para este grupo. Este es un grupo, digamos, concreto, focalizado, y hay que planificar una solución. Estos son temas porque... Después nos encontramos con la delincuencia juvenil que va creciendo. Sí, con todos los indicadores vergonzantes de la sociedad. Nos encontramos con el embarazo adolescente. Pero ¿qué estamos haciendo? Hacemos un resumen. En definitiva, tu pensamiento es que hay que revisar todas las políticas sociales. Sí, sin duda. Que no todo lo que se está haciendo está bien, ni todo lo que se está haciendo está mal. Hay que ver qué queda de lo que se está haciendo hoy, pero hay que replantear todo. No, sí, fundamentalmente, y tiene que haber más dinamismo en las políticas, es decir, no nos podemos quedar, es decir, y esto tiene que ver con lo que vos preguntabas sobre evaluación, tiene que ver, es decir, hemos alcanzado el resultado que planificamos para esta acción, se resolvió este problema, bueno, pasamos a otra cosa, no nos quedamos 10 años con una misma política, digamos.